no los cuiden tanto, tienen que aprender. ¿Ya? Bien, diga conmigo, Señor, háblame en esta mañana. Que la palabra que reciba sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos va a compartir la palabra Matías. El jueves el Señor me dijo que lo pusiera a predicar y pues yo simplemente hago caso. No, pasen el otro micrófono porque él tiene más gripa que yo y después me contagia. Yo le dije en broma que no se lo iba a pasar, pero hoy decidí que sí.
Entonces recuerdo que me metí a buscarlo durante mucho tiempo. Fueron como 2 o 3 meses diciendo, Señor, yo necesito que tú vengas, necesito que tú me toques, necesito que tú me transformes, necesito ser lleno de ti. Y durante muchos meses no sentía nada. Llegaba a mi lugar de oración y no pasaba nada. Entonces un día me cansé. ¿Sí? Durante muchos meses lo busqué y me cansé. Dije, Señor, yo ya no quiero buscarte más porque si tú no vienes a mí, yo no quiero nada más. Y recuerdo que me fui a ver películas con mi mamá. Y mi mamá es de esas personas que ven películas y se atrapan en la película y ahí no la mueve nadie. Entonces, yo estaba viendo películas y siento en mi espíritu que el Señor me llama y me dice, Matías, ve a orar. Porque durante muchos meses yo a la misma hora me iba y me encerraba a orar. Y yo le dije, no, ya no quiero. Y de nuevo viene esa voz y me dice, Matías, ve a orar. Y yo miro a mi mamá y le digo, mamá, como mamá, me voy. Y mi mamá así en la tele. Y dije, no se va a dar ni cuenta. Entonces recuerdo que entré y dije, bueno, por fin va a pasar algo, ¿verdad? Porque si Dios me está llamando, algo va a pasar. Y recuerdo que me meto a orar, a buscar a Dios, nada. Y yo dije, no, esto no es para mí. Y abro la Biblia, y comienzo a leerla. Y yo dije, ahora sí. Y nada pasó. Entonces yo me frustré, me puse a llorar y le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo te anhelo, yo te deseo, yo quiero tener un encuentro contigo. Y recuerdo que me lleva al versículo bíblico donde dice que Él nos anhela celosamente. Y en ese momento me habla y me dice, todo lo que tú me has anhelado durante estos meses no es nada con lo que yo te anhelo a ti. Y yo, pum, caí al suelo, sentí al Espíritu Santo descender tan fuerte como nunca en mi vida y comencé mi vida de intimidad con el Espíritu Santo. Comencé a conocerlo, comencé a tener experiencias con Él, comencé a darme cuenta de que no es monótono, de que a veces hace cosas distintas en la intimidad, de que a veces nos habla de forma distinta en la intimidad. Y comencé a tener una buena relación con Él. Pero llegué a un momento donde todo cristiano no quiere llegar. Llegué al momento más difícil donde el cristiano que conoce al Espíritu Santo no quiere que nunca le pase. Y es cuando Dios hace silencio. Cuando Dios hace silencio es lo más terrible que te puede pasar. Cuando Dios calla su voz, es lo peor que te puede pasar como cristiano. Entonces, yo comencé a estudiar por qué Dios hace silencio, ¿verdad? Por cuáles son las razones por las que Dios hace silencio. Porque si Dios hace silencio es por algo, ¿verdad? Y descubrí en la Biblia leyendo de que Dios sí hace silencio. Entonces yo le comencé a preguntar, Señor, ¿por qué tú haces silencio? Y me dio 2 razones. La primera razón es por causa del pecado. Y la segunda razón es por el desierto. ¿Amén? Entonces vamos a leer para que oigan que yo solo hablo. Salmo 83. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Este es un salmo que escribió David cuando Dios hizo silencio, ¿verdad? Incluso Dios ha hecho silencio durante varias épocas en la Biblia. Antes, o las Biblias más antiguas, tenían, antes del Nuevo Testamento, 4 hojas en blanco, ¿sí? ¿Alguno tuvo esa Biblia? ¿Ninguno? Bueno, esas 4 hojas en blanco significaban los 4 años de silencio que hubo en Israel. O sea, no hubo palabra profética, no hubo nada de Dios en ese tiempo. Dios no hablaba, no hubieron visiones, no hubieron sueños, no hubo absolutamente nada. ¿Amén? Entonces, las 2 razones, como les decía, es por el desierto. Cuando nosotros nos metemos al desierto, Dios le encanta hacer silencio. No sé si se acuerdan, yo una vez prediqué un jueves, creo, acerca del desierto. Y a Dios le encanta hacer silencio en el desierto.
Porque en el desierto Dios prueba nuestra paciencia, Dios prueba nuestra fe y nuestra confianza en Él. Yo les decía que la Biblia dice que en el desierto tenemos que gozarnos, ¿sí? Pero cuando nosotros nos gozamos no significa que vamos a sentir la ausencia de la tristeza, sino que vamos a sentir la confianza de que pase por lo que estamos pasando, Dios está en medio de esa circunstancia. ¿Amén? Entonces vemos a muchas personas que cruzaron por el desierto y que Dios cayó su boca, ¿verdad? Uno de esos fue José, ¿sí? ¿Se acuerdan de José, la historia de José? Dios le entregó sueño, ¿verdad? Que sus hermanos y que su padre se iban a inclinar delante de él. Y él salía a contar esos sueños con su hermano, ¿verdad? Y le decía, miren, yo soñaba que ustedes se inclinaban ante mí. Y el papá y los hermanos decían, pero ¿cómo yo siendo tu padre me voy a inclinar ante ti? ¿Verdad? Entonces Dios, ¿qué le entregó? Sueños. Cuando nosotros, antes de entrar al desierto, Dios nos entrega sueños. Dios nos entrega visión. Y Dios nos entrega el propósito por el cual nosotros vamos a atravesar. Dios nos entrega, lo tengo acá anotado. Dice, cuando nosotros pasamos por el desierto, Dios nos entrega sueños, promesas y una visión. Cuando nosotros vamos a entrar por el desierto, vamos con nuestro corazón cargado de sueños, vamos con nuestro corazón con una visión y vamos con nuestro corazón lleno de promesas de Dios. Entonces, José se metió al desierto, ¿verdad? Los hermanos lo vendieron, fue esclavo, llegó a la casa de Potifar. Potifar se quiso acostar con él, lo enviaron a la cárcel, ¿verdad? Y hasta ahí fueron, algunos estudiosos de la Biblia dicen que 20 y tantos años. Y durante esos 20 y tantos años, Dios no le habló nada a José. No hubo una promesa, no hubo una visión, no volvió a tener las visiones que sus hermanos se inclinaban ante él. No había nada. Pero a pesar de eso, José sabía lo que Dios estaba haciendo. Cuando nosotros estamos atravesando por el desierto y Dios está haciendo silencio, nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios va a hacer lo que Él prometió. Por eso que nos entrega sueños, por eso que Dios nos entrega una visión, por eso que Dios nos entrega promesas para que cuando estemos en medio de esa dificultad podamos recordar esas promesas que Dios nos dio. Cuando estemos en medio de ese desierto podamos pensar y soñar en la visión de la que Dios nos habló. Y tenemos que tener la certeza de que Dios la va a cumplir en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, una de las razones que Dios hace silencio es cuando estamos en el desierto. Otra persona que pasó por el desierto fue Abraham, ¿verdad? Dios lo sacó de su tierra, de su parentela, y lo llevó ¿dónde? ¿A dónde lo llevó? Al desierto, ¿verdad? Y en el desierto, ¿cuántas veces más o menos creen que le habló? Podríamos contarla con la mano, ¿verdad? Le dijo primero la visión le habló sobre la arena del mar, le habló sobre las estrellas, le dijo que le iba a dar descendencia, ¿verdad? Y ya después Dios hizo silencio. Y durante ese silencio, Abraham cometió errores, ¿verdad? Porque el silencio de Dios hace que nosotros podamos cometer errores. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios sabemos dónde dirigirnos. Pero cuando la voz de Dios no está, el diablo siempre va a atacar a tu voz, o sea, a tus oídos. Siempre te va a decir, es imposible. Siempre te va a decir, eso que tú estás soñando no lo vas a alcanzar. Siempre te va a decir, esas promesas que Dios te dio no se van a cumplir. Y no está la voz de Dios diciéndote, sí, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer, tú lo vas a lograr. No, está solamente la voz negativa diciéndote, no lo vas a cumplir, no lo vas a lograr, no vas a llegar. Entonces, Abraham tuvo miedo y dio a su esposa, ¿sí? ¿Sabían esa historia? Que dio a su esposa para que no lo mataran a él. Podríamos decir, ¿dónde está el padre de la fe, verdad? Pero cuando Dios hace silencio, nosotros tenemos que cuidarnos. Y tenemos que ser como Abraham, confiar en las promesas de Dios. Pasaron años hasta cuando Dios le dio su hijo.
Pero Abraham siguió confiando en Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser como Abraham. Confiar en Dios a pesar de que estemos pasando por el desierto, a pesar de que no estemos escuchando su voz, a pesar de que no haya nada, confiar en sus promesas. Amén. Habacuc 2, versículo del 2 al 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí yo siempre me hago esta pregunta. Bueno, ¿viene o no viene? ¿Sí o no? Porque dice, ya viene, pero espérala. ¿Sí? Se apresura, pero espera que va a tardar un poco, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, ¿viene o no viene? ¿Se va a demorar o se va a apresurar? Hoy día quiero decirte una frase que me encanta. El tiempo se apresura para aquellos que saben esperar. ¿Han salido alguna vez de afán de su casa? ¿Le ha pasado alguna vez que han salido de afán porque van tarde a algún lugar y todo sale mal? ¿Sí? Yo recuerdo una vez que venía a la iglesia. Entonces, mi moto tiene una luz, o sea, tiene el cosito del estanque, pero no aparece la cantidad de benzina que tengo. Entonces solo se prende cuando está la reserva. Entonces yo salí rápido, me estaba vistiendo todo, y salí en la moto. Y yo tengo una bencinera como a 3 minutos de mi casa, pero tengo otra como a 15 minutos. Entonces, no, como a 20 minutos. Entonces dije, no, me voy por allá porque si me voy por acá me tengo que dar la vuelta, echarle benzina y irme. Me va a demorar, no sé, 5 minutos más. Entonces recuerdo que tomé la moto y arranqué. ¡Pum! Iba por la mitad del camino y se apagó la moto. Sin benzina. Me tocó caminar 20 cuadras con la moto así. Por salir de afán, ¿verdad? Entonces a veces nos pasa que cuando queremos apresurar las cosas, se atrasan, ¿verdad? Y eso es lo que nos está explicando acá la Biblia. Dice que nosotros esperemos las promesas de Dios pacientemente. No intentando empujar el tiempo, sino esperando con paciencia. Porque cuando nosotros esperamos con paciencia, va a llegar más rápido de cuando nosotros lo hacemos por afán. ¿Amén? Entonces, si hoy día estás cruzando por el desierto, si hoy día no estás escuchando la voz de Dios, si hoy día estás pasando por un momento difícil, ten paciencia. Dios ya va a cumplir lo que te ha prometido. Si tú ves que las promesas de Dios no están siendo realidad en tu vida, paciencia, ya viene Dios a responderte. Ya viene Dios a hablar a tu vida. Ya viene Dios a responder a tus oraciones. Pero paciencia. Amén. Vamos a ir a la segunda razón por la cual Dios hace silencio. Y es por el pecado. ¿Se acuerdan de David, el texto que leí? Dicen los estudiosos de la Biblia que Dios hizo silencio un año. Un año entero donde Dios no le habló nada a David. Y cuando Dios hace silencio, Él hace silencio. Tú puedes venir a la iglesia aquí, sentarte, escuchar al pastor predicar y es como si no te predicara a ti, como si le predicara a cualquier otra persona menos a ti. Estamos en un culto ungido, todas las personas cayendo bajo el poder de Dios, orando, y cuando el pastor va a orar por ti, se salta, ¿verdad? Y empieza a orar por el otro. Porque cuando Dios hace silencio, hace silencio. Entonces dices, bueno, voy a ir a la Biblia porque de seguro ahí Dios me va a hablar, ¿verdad? Y vas a la Biblia y nada, no pasa nada. No es como cuando ibas a la Biblia antes y sentías que esos versículos te saltaban a tu corazón. No, nada. Porque Dios hace silencio. Entonces vamos a leer esto que me encanta. Oseas 5:15. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán. O sea, Dios va y dice, bueno, yo me voy a ir a sentar de nuevo a esperar a que ellos vuelvan porque en su angustia me buscarán. O sea, Dios se esconde cuando nosotros pecamos.
Dios se esconde para que nosotros hagamos algo. Dios se esconde para que nosotros volvamos a decirle, Señor, por favor, quiero escuchar tu voz. Cuando nosotros dejamos de escuchar su voz, pasa algo, y es que hay muerte en nuestra vida. Les puedo hablar de alguien que pecó y que por causa de su pecado murió. Saúl. El rey Saúl, ¿verdad? Era el ungido de Dios, era el rey, pero por causa de su pecado, Dios hizo silencio. ¿Y qué pasó? Terminó muerto. Porque cuando nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, no tenemos dirección. No sabemos dónde vamos. No sabemos qué estamos haciendo. No sabemos qué está pasando. Entonces, te mueres. Entonces David estuvo durante un año diciéndole, Señor, por favor, habla mi vida. Señor, por favor, toca mi vida. Señor, por favor, vuelve a hablar a mi corazón. Durante todo un año estuvo gritándole al Señor, Señor, vuelve a hablar a mi vida. Y Dios durante todo ese año hizo silencio. ¿Se imaginan todo un año sin que Dios te hable? ¿Se imaginan venir a la iglesia y que Dios no te hable? ¿Se imaginan ver cómo Dios toca a todos y que Dios no te toque a ti? Ir a la Biblia y que Dios no te hable a ti. Hablarle a otros de Dios y que Dios no te hable a ti. Fue el momento más terrible para David. No fue cuando estuvo como un loco en un pueblo para que no lo mataran. No fue cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo. No, ese no fue su momento más difícil. Su momento más difícil fue cuando Dios hizo silencio. Estaba enfermo, entonces vine el jueves a culto y me fui con él porque no me podía ir en la moto. Y me quedé allá en la casa de él, entonces yo me acosté y como ese día me dijo, Mati, te toca predicar, yo dije, yo voy a hacer silencio porque tenía mis amígdalas inflamadas, me dolía la cabeza. Entonces yo no hablé nada hasta ayer. Y el pastor entraba a mi cuarto y me decía, ya Mati, háblame algo, ¿qué? Estás enojado conmigo, no sé qué. Me molestó durante esos 2 días. Mati, ¿qué te pasa? Yo le decía, nada, estoy enfermo, estoy haciendo silencio. Y es molesto cuando alguien hace silencio. Él después llamó a Cami y le dijo, no, Mati está acá en la casa, pero parece que no estuviera porque no habla, no hace nada, no se mueve del cuarto, nada. Así es cuando Dios hace silencio. Tenemos que desesperarnos por escuchar su voz. Tenemos que desesperarnos por escuchar su voz. Porque su voz nos va a dar dirección. Su voz nos va a dar consuelo. Su voz nos va a dar aliento. Su voz nos va a dar una visión clara de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces desesperémonos por escuchar la voz de Dios. Hoy día veíamos estos videos, mi corazón saltaba, no sé si ustedes. Corazón salta, necesitamos un avivamiento. Charles Finney decía, el cristiano es más culpable por no tener un avivamiento que los inconvertidos por no convertirse a Cristo. Nosotros somos más culpables de que la gente se esté perdiendo afuera por no tener un avivamiento que ellos por no convertirse. Y estoy seguro de que Dios quiere hacer algo espectacular. No lo entendieron. Estoy seguro de que Dios quiere hacer algo espectacular. Algo que se va a salir de la iglesia. Algo que tú vas a ir y vas a predicar y las personas se van a convertir. Vas a salir a la calle y las personas se van a sanar. Vas a estar en tu universidad, en tu colegio y las personas van a decir, necesito convertirme a Jesús. Pero eso todo empieza teniendo una intimidad con Dios y diciéndole al Espíritu Santo, vuelve a hablar a mi vida, vuelve a hablar a mi nación. La otra vez, el jueves creo que el pastor decía, hay tantas profecías de terremoto, pero no hay ninguna profecía de bendición. O sea que podríamos decir que Dios ha hecho silencio con nuestro país. Y eso depende de nosotros decirle, Señor, vuelve a hablar. El pecado ha callado la voz de Dios en tu vida, ha callado la voz de Dios en las naciones.
Y Dios necesita personas que le digan, Señor, vuelve a hablar a mi vida. Señor, vuelve a hablar a mi nación. Señor, vuelve a darnos dirección. Amén. Salmos 40, versículo 6. Dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Ahora que me hiciste escuchar. Yo ayer pensaba y decía, cuando nosotros no escuchamos a Dios, es porque Él no quiere que nosotros lo escuchemos, ¿verdad? Y Dios me llevó a este salmo y me encantó porque dice, ahí no sé si dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Cuando Dios nos hace escuchar su voz, comprendemos por qué vivimos lo que vivimos. Cuando Dios nos hace escuchar su voz, sabemos por qué Dios hizo silencio. Cuando Dios destapa nuestros oídos, volvemos a tener una dirección de Dios. Y tenemos que afanarnos, desesperarnos por volver a escuchar su voz. Si Dios ha hecho silencio en tu vida, tienes que desesperarte por volver a escuchar la voz de Dios. Si no te va a pasar lo que le pasó a Saúl. Se murió. Así de simple. Toda la Biblia nos muestra, y yo ahora les voy a mostrar, toda la Biblia nos muestra que debemos desesperarnos por volver a escuchar la voz de Dios. Hubo un pueblo, el pueblo de Israel, recién salido de Egipto. Nosotros podemos criticar a ese pueblo como queramos, ¿verdad? Eran idólatras, tenían la presencia de Dios ahí mismo y adoraban a otros dioses. Pero ellos recién estaban entendiendo quién era su Dios. No tenían una Biblia, no tenían estudios, nada acerca de lo que Dios estaba haciendo. Estaban recién escribiéndose las tablas de la ley, o sea, ni siquiera sabían la ley, no tenían idea de nada. Pero fue un pueblo que entendió que sin la voz de Dios morían. Si Dios se aparta de tu vida, mueres, literalmente. Salmos 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En mi gemir todo el día. Durante todo un año, todo el día gimiendo. Durante todo un año diciendo, Señor, no calles tu voz, háblame. Durante todo un año diciéndole, Señor, por favor, habla a mi vida. Señor, por favor, vuelve a mi vida. Por causa de su pecado, aquí no sé si lo noté, pero dice que en este mismo salmo dice que él le confesó su pecado a Dios. Y cuando él le confesó su pecado a Dios, Dios le volvió a hablar. A veces así estamos nosotros. Nos callamos, ¿verdad? Guardamos nuestro pecado. Sabemos que Dios lo sabe, pero ni a Dios queremos decírselo. Pero Dios está haciendo silencio, esperando que tú le digas, Señor, perdóname. Y cada uno sabemos en lo que fallamos, ¿sí o no? No es necesario que nadie nos diga, no, tú fallaste en esto. Tú fallaste en esto. No, nosotros sabemos en lo que fallamos. Y tenemos que decirle, Señor, perdona mis pecados. Volver con tu corazón arrepentido delante de Dios y decirle, Señor, no puedo vivir sin tu presencia. Señor, no puedo vivir sin escuchar tu voz. No puedo vivir estando atado al pecado. Necesito que tú me hables. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Debemos hacer cosas para recuperar la presencia de Dios. Si se han dado cuenta, ningún avivamiento ha resurgido otro avivamiento en el mismo lugar. ¿Se han dado cuenta de eso?
Por ejemplo, hubo un avivamiento en tal parte y no volvió a resurgir otro avivamiento. ¿Saben por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque no se han dado cuenta de un secreto que es volver a los pies de Dios y decirle, Señor, vuelve a hablar a esta nación. Señor, vuelve a encender nuestros corazones. Señor, haz algo. Dios está esperando que tú hagas algo para encender un avivamiento. Dios está esperando que tú te arrepientas y que te vuelvas a Dios. Pero necesita una acción tuya. Charles Finney era un abogado que iba a la iglesia de vez en cuando. Y no creía mucho en las manifestaciones, no creía mucho en Dios. Y él se fue a un bosque a orar. Y dijo, no voy a salir de ese bosque hasta que Dios me hable. Y se fue en la mañana temprano y estuvo toda la mañana orando. Toda la noche, toda la mañana orando. Y cuando estaba orando, él sintió la presencia de Dios y dijo, gracias. Volvió a su trabajo, entró a su oficina, era un taller de textil. Y cuando entra, todas las personas caen bajo el fuego. Todas. Tanto que las personas que estaban cosiendo, haciendo cosas, tenían que afirmarse bien las manos y pasar porque todo su cuerpo temblaba, lloraban. Y él entró a su oficina y sabía que Dios estaba ahí, cayó al suelo llorando y así empezaron las reuniones. Él después fue a la iglesia, contó su testimonio y fueron cultos tras cultos llenos de la presencia de Dios, porque se desafió a hacer algo. Nosotros tenemos que desafiarnos a hacer algo por Dios. Tenemos que desafiarnos a hacer algo para recuperar la presencia de Dios. Si tú has sentido de que Dios está lejos, si tú has sentido que esa pasión por Dios se ha acabado en tu vida, si tú has sentido que la voz de Dios te ha dejado de hablar, tienes que hacer algo. Porque Dios está ahí esperándote. Dios está ahí esperando que tú vuelvas y le digas, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis errores. Quiero volver a escuchar tu voz. Voy a mostrarle este ejemplo que me encanta. Éxodo 33, versículo del 7 al 10. El pueblo de Israel recién saliendo de Egipto. Dios les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero ellos pecaron y bueno, ustedes saben la historia, o la mayoría la sabe. Ellos pecaron, le fallaron a Dios y Dios hizo silencio. Solo hablaba con Moisés. Pero cuando Dios hizo silencio, Moisés tomó el tabernáculo, que era el lugar donde buscaba a Dios y siempre estaba en el centro de la ciudad. Y él lo tomó y lo llevó afuera de la ciudad. Para que todo el que quisiera buscar a Dios, saliera a buscar a Dios. O sea, hiciera algo por Dios. Entonces la gente se levantaba temprano en la mañana, iba y buscaba a Dios y le decía, Señor, queremos volver a escuchar tu voz. Y en la tarde y durante todo el día las personas iban a buscar a Dios. Pero pasaba algo que esto me encanta. En el versículo 7 voy a leer, dice, aquí explica, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. En otras versiones dice el tabernáculo de Dios. En esta dice el del testimonio. Y cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y pongan atención a esto. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en posa de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Wow. Ahora imagínense esto. Moisés iba a buscar la presencia de Dios. Todos lo miraban, se hallaba Moisés y se paraban en su tienda, ¿verdad? Estaban haciendo cosas, ya, allá va Moisés. Y cuando Moisés entraba y la presencia de Dios se posaba, ellos adoraban a Dios. Todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo, todo, ninguno se quedaba afuera, ninguno se quedaba afuera.
todos buscando a Dios, todos diciéndole, Señor, vuelve a hablarnos, Señor, vuelve a transformar nuestra vida, Señor, vuelve a dirigirnos, Señor, no quites tu nube de nosotros, Señor, no quites tu columna de fuego de nuestra vida, Señor, no nos dejes sin dirección. ¿Y qué pasó? Dios le dijo a Moisés, yo iré contigo, yo iré delante de ti. Ya no más, no los voy a dejar solos. Ya no voy a callar mi voz. Yo iré con ustedes. Yo iré delante de ustedes. ¿Y saben por qué lo lograron? Porque se inclinaron ante Dios hasta que Él dijo, yo voy a ir con ustedes. Si tú has perdido la presencia de Dios como este pueblo, tienes que volver a tu lugar de oración y decirle, Señor, vuelve a mi vida. Señor, vuelve a hablar a mi corazón. Señor, vuelve. Quiero volver a escuchar tu voz. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Eso es lo que Dios está esperando de mí. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Si tú quieres ver un avivamiento, tienes que transformar tu vida. Tienes que volver ante Dios y decirle, Señor, enciende mi corazón. Si tu corazón estaba apagado, dile, Señor, vuelve a encenderlo. Este es el mayor ejemplo. Me encanta este ejemplo. Porque no habla de uno. No habla de una persona que le dijo, Señor, por favor. Habla de todo un pueblo que se postraba a adorar a Dios. Para volver a escuchar su voz. Yo creo que esto es lo que Dios necesita de nosotros. No necesita de una persona. No necesita de nada. De una persona, necesita de todos nosotros. Si tú has visto tu vida espiritual apagada, si tú has sentido de que Dios ha hecho silencio en tu corazón, en tu vida, que ya no te ha vuelto a hablar ni por la palabra, ni por el pastor, ni por visión, ni por profecía, ni por nada, tienes que volver a encontrarte con Él. Él está esperando a ti. Cuando Dios hace silencio, tienes que aprender a desesperarte. Dios ha hecho silencio durante nuestro país por mucho tiempo. Y está esperando de nosotros que nos desesperemos por Él. ¿Saben cómo fue o cuáles fueron una de las anécdotas del avivamiento de acá? Todo Valparaíso afuera, en las calles, postrado diciendo, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y eso fue lo que trajo un avivamiento. No una persona. Miles de personas diciendo, Señor, perdónanos. Y enciende nuestros corazones. Ponte de pie.